¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la reacción abierta del verano. Son ya las 10 menos cuarto de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y aquí ya estamos dispuestos a contarles toda la actualidad nacional e internacional. Y hoy empezamos hablando de inmigración, que sin duda es uno de los temas que está marcando este verano. Continúan esas llegadas de ilegales a nuestras costas, en concreto a las costas de Ceuta, Melilla y también de las Islas Canarias, y continúa también esa reagrupación de estos inmigrantes por la península ibérica. La última noticia que tenemos es que nada más y nada menos que 62 solicitantes de asilo que se encontraban alojados en un centro de Ceuta van a ser reubicados por toda la península ibérica en las próximas horas. Y con ello continúan las oleadas de violencia de las que les llevamos hablando en esta casa. Hoy tenemos que hablarles de un ataque en Badalona, una persona que intentó robar a otra y que terminó asestándole varias puñaladas, como decimos, en esta localidad de Barcelona. También desde la Junta de Andalucía se quejan de que el Gobierno les habría colado a 500 menores no acompañados bajo la treta de que eran mayores de edad. Nuevo episodio de violencia ejercida por inmigrantes. El pasado domingo en Badalona, un hombre fue víctima de un intento de robo. Le intentaron arrebatar su móvil, pero se defendió y se desencadenó una pelea que acabó en tragedia. Le mataron de un golpe en la cabeza con un palo. La víctima quedó inconsciente y murió al día siguiente en el hospital. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de origen magrebí como presunto autor de los hechos. Episodios de violencia como este son cada vez más comunes en nuestro país. A pesar de ello, el Gobierno central y los autonómicos fomentan la llegada de más inmigrantes con el efecto llamada. El reparto de inmigrantes mayores de edad y menas por toda España, desde Canarias, Ceuta y Melilla, es ejemplo de ello. Un centenar de subsaharianos han abandonado el centro de internamiento de Ceuta rumbo a la península. La única identificación que poseen es un folio que le han dado las propias autoridades. El Gobierno les traslada con el pretexto de que el centro está saturado, ya que el aforo es de 500 personas y había más de 600. La Junta de Andalucía ha denunciado incluso que el Gobierno de España está trasladando a menas como si fueran mayores de edad, con tal de agilizar los trámites y esparcirlos por todo el país. La verdad es que muchos de estos menas son en realidad mayores de edad, pero se acogen a ese estatus pues reportan muchos beneficios y un mejor trato. Al carecer de documentación es difícil certificar su edad, a no ser que sean sometidos a exámenes médicos. El problema migratorio se intensifica cada día sin que los gobiernos le pongan freno. Bueno, pues uno de los gobiernos que está sufriendo estas consecuencias de la inmigración ilegal es el andaluz, que esa comunidad autónoma es una de las tradicionales puertas de entrada, como decimos, de estos extranjeros ilegales. Para hablar de todo ello nos acompaña hoy Rodrigo Alonso, que es el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía. Rodrigo, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Pues como decíamos, Andalucía es una de las comunidades que tradicionalmente ha sido puerta de entrada de toda esa inmigración, pero parece que esto se ha descontrolado un poco en los últimos meses. Hemos visto casos de violencia en provincias como Málaga. Esta semana les contábamos a los espectadores esas peleas de boxeo improvisadas en una playa de Roquetas de Mar. ¿Hay preocupación entre los vecinos? ¿Así os lo han contado a vosotros? Bueno, añadiría, aparte de la preocupación, diría claramente que lo que hay es miedo. Existe miedo cuando sales a dar un paseo con tu familia, con tus hijos, vas por el paseo de Roquetas de Mar y ves una multitud de inmigrantes ilegales allí peleando, boxeando, haciendo lucha, algo verdaderamente insólito. Algo verdaderamente insólito, que es lo que nos está trayendo esta política del Partido Popular y del Partido Socialista de fronteras abiertas, de inmigración ilegal, de vengan que los acogemos, cuando realmente no sabemos quién está entrando por ahí. Es decir, no es que existe preocupación, es que existe miedo, miedo real. Hay robos, hay palizas, hay agresiones sexuales a niños en los parques, y eso está ocurriendo precisamente en la provincia de Almería. Hay zonas no-go, las 200 viviendas de Roquetas de Mar, donde se producen tiroteos, donde van los servicios de limpieza municipal a limpiar la zona y son agredidos. Es decir, es la tónica habitual, es la tónica constante. Y nosotros estamos, como no puede ser de otro modo, estamos totalmente en contra de esta lamentable situación.
Rodrigo, ¿cuál es la postura del Partido Popular ante esta crisis migratoria? Porque en los últimos meses hemos visto cómo cambiaban de opinión. En Cataluña tienen un discurso, en Andalucía tienen otro. Hace poco aquí nos hacíamos eco de una pelea entre la consejera de Inclusión Social y Manuel Gavira. Esta consejera tachaba a Vox de un discurso xenófobo. ¿Cuál es esa postura del Partido Popular en Andalucía? Y entiendo que es totalmente incasable con la de Vox. Bueno, en primer lugar, quiero aprovechar la ocasión para decirle a la consejera de Igualdad, a Loles López, que rectifique sus palabras. Que Vox no es un partido racista, que Vox no es un partido xenófobo. Nosotros no tenemos ningún problema con el extranjero. No, ese no es el problema. El problema es la cantidad ingente de inmigrantes ilegales que están entrando por nuestras fronteras, que no sabemos quiénes son y tampoco sabemos dónde van. El problema es que están llegando esos que dicen ser menores de edad, pero que en realidad son mayores de edad. Y los que son menores son entre 16 y 18 años. ¿Quiénes son? ¿Dónde van? ¿A qué vienen a hacer? ¿A qué vienen? ¿A colapsar nuestros servicios públicos? ¿A colapsar nuestra sanidad privada? Quiero que rectifique la consejera de Igualdad. Quiero que rectifique, que pida perdón por esas desafortunadas palabras, porque quiero considerar que son desafortunadas palabras y que no lo piensa realmente. Porque nosotros no tenemos ningún problema con el extranjero, tenemos problemas con el inmigrante ilegal. El que entra de forma ilegal, asaltando nuestras fronteras. Con ese sí es verdad que tenemos un problema. Y ese lo que queremos es meterlo en un avión o en un barco y mandarlo a su casa, y cuanto antes mejor. ¿Qué tendría que decirle a ese Partido Popular que les acusa de estar creando algo que realmente no existe con el único objetivo de ganar votos, denunciando una inmigración o un problema de inmigración que según ellos no existe en España? Bueno, el problema existe. El problema ya lo están haciendo las distintas, ya lo están aflorando las distintas encuestas, pero el problema está en la calle. El que utiliza la inmigración ilegal de forma partidista y electoralista, buscando un rédito, es el Partido Popular. Usted mismo lo ha dicho. En Cataluña dice una cosa, en Madrid dice la contraria, en Andalucía dice que vengan. Que vengan, que vengan, que vengan. El Moreno Bonilla dice que tiene el corazón así de grande para acoger a todos los inmigrantes ilegales que puedan llegar. Y la consecuencia es legal y jurídica. Todas las leyes que se están implementando para priorizar en las ayudas a los que entran de forma ilegal en nuestro país. Y esto es tan verdad como leerse las distintas leyes para llegar al fondo de la cuestión, y que no digan que son habladuría o que son bulos fake de Vox. No, es verdad, la legislación está hecha para favorecer al que entra de manera ilegal en nuestro país. El Partido Popular no tiene una política, carece de una política migratoria, porque el propio Feijóo se contradice diciendo en Barcelona una cosa, Ayuso dice la contraria en Madrid, Moreno Bonilla dice otra en Andalucía. ¿Cuál es la política migratoria del Partido Popular? Eso quisiéramos saber. La nuestra es muy clara. 0 entradas de inmigrantes ilegales. Esa es nuestra política. El PP también acusa a Vox de falta de humanidad, por ejemplo, con el tema del reparto de los menores ilegales. Sin embargo, es la Administración de la Junta de Andalucía la que permite que año tras año entren esos famosos temporeros, que suelen ser inmigrantes ilegales procedentes, por ejemplo, de Marruecos, a recoger fresa bajo unas condiciones que están denunciadas como totalmente inhumanas. Aquí parece que hay algo que no casa con ese discurso del PP, ¿no? El PP ha dicho que entran inmigrantes ilegales como temporeros, porque si el PP está diciendo eso, está cometiendo un gravísimo error. No, el PP no ha dicho eso. Yo simplemente digo que hay muchos inmigrantes, no sé si legales o ilegales, que trabajan en esas campañas de recogida de la fruta bajo condiciones inhumanas, y bueno, entiendo que hay una connivencia por parte de quien gobierna, que en este caso es el Partido Popular. Bueno, pues vamos a ver. Achacar al que trabaja en el campo con que es ilegal y que es contratado, estamos señalando al sector primario, al agricultor, estamos señalándolo de hacer una irregularidad, de estar cometiendo una ilegalidad. Hay que ser muy claro a este respecto. Yo entiendo que los temporeros que vienen a trabajar, por ejemplo, en la fresa, o los que trabajan en Almería, bajo plástico o en el campo, vienen con su contrato legal.
y se les contrata de forma legal. A aquellos que contraten de forma ilegal habrá que ir a por ellos, habrá que señalarlo y habrá que, bajo inspección, multarlo, evidentemente. Pero señalar la inmigración ilegal con la agricultura, mala combinación para el sector primario, que bastante dañado está ya. Yo no achacaría la inmigración ilegal a la contratación en la agricultura, para nada. Los que están aquí, que no se puede contratar, esa inmigración ilegal que no se les puede contratar, es un grave problema. Y lo primero que tenemos que hacer es frenar la frontera, frenar que entren, no dejar que entren ninguno más, y a partir de ahí empezar a solucionar el grave problema que ya tenemos. Pero no asociemos la inmigración ilegal a la contratación en el sector primario, porque eso es un gravísimo error. Ahí quizás he patinado yo, quizás sean contratos legales, pero como el Partido Popular, una de las justificaciones que da a esa entrada de la inmigración es que falta mano de obra. Yo entiendo que esa mano de obra, en el caso de que vaya la inmigración, tendrá que ser bajo unas condiciones pues iguales a las del resto de los españoles, ¿no? Y como hay varios informes que apuntan a que varios de estos inmigrantes trabajan en condiciones infrahumanas, era por eso que le hacía esa pregunta, que igual no me he explicado bien. El que contrate a un ilegal no lo puede contratar. Claro. Si lo contrata, tiene que hacerle los papeles. Eso no es de ahora, eso se ha hecho siempre. El que lo contrate hay que sancionarlo. ¿Por qué no se le puede contratar? Porque es ilegal. Entra de forma ilegal y se mantiene de forma irregular. Por tanto, si alguien lo hace, mandarle a la inspección y que se le sancione. El que haya hecho el estudio, que le mande la inspección y que lo sancione. Pero este discurso es un discurso peligroso, porque la izquierda lo utiliza mucho. Utiliza la inmigración ilegal con la contratación ilícita del sector primario. Y no es así. El sector primario no, habrá alguno, evidentemente, vamos a por él, a sancionarlo, pero no conviene generalizar este problema. Pues Rodrigo Alonso, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, muchísimas gracias por tus explicaciones, por dar luz en este asunto y por esos matices que me has hecho al final, que deja mucho más claro todo este asunto de la inmigración ilegal en Andalucía. Gracias. Muchas gracias, buenas noches y gracias a ustedes. Pues un baño de masas fue lo que se dieron ayer Kamala Harris y Tim Walz en su primer mitin multitudinario ante 14.000 asistentes en el estado de Filadelfia. Su primer mitin como futuro candidato a la presidencia y como vicepresidente. El que será su número 2 en las presidenciales derrochó entusiasmo ante una Kamala que le alabó, dice, por ser una persona normal y corriente, pero un gran patriota que va a ayudar a frenar esa polarización en Estados Unidos. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, por su parte, ha calificado de raro a su rival republicano, a J.D. Vance, pero le ha retado a que tengan pronto un debate electoral entre ambos. Respaldados por esas encuestas y por esas cifras récord que consiguió Kamala Harris en las últimas horas de financiación, ambos van a emprender ahora una campaña por diversos estados, los conocidos como estados bisagra. Ya saben, esos 7 estados que van a ser claves a la hora de definir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, y en eso se van a embarcar los próximos 5 días. Donald Trump ya ha dicho que el candidato a vicepresidente de los Estados Unidos es un extremista izquierdioso, igual que Kamala Harris, y veremos a ver si en las próximas semanas se confirma si se va a producir ese primer encuentro, ese primer debate entre Kamala y entre Donald Trump. Y tenemos que contarles también cómo está la situación en Venezuela. Hoy el diario El Mundo apunta a que José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente socialista, ese silencio por su parte, no sabemos muy bien si él está a favor de que se entreguen esas actas o no. Bueno, pues parece que ya se va dilucidando. Según publica, como decimos, este medio, estaría presionando José Luis Rodríguez Zapatero al Grupo de Puebla para que retire esa exigencia de que entregue las actas el régimen de Nicolás Maduro. Lo cierto es que varios de los otros miembros del Grupo de Puebla sí que habían pedido que se entregaran esas actas, pero por su parte Zapatero
no había dicho nada. Y ojo a estas palabras de otro expresidente socialista, en este caso de Felipe González, que acusa a Zapatero de ser el único miembro del Grupo de Puebla que estuvo presente en Venezuela el pasado 28 de julio, que no está pidiendo que se entreguen las actas. Él alerta, por su parte, de que Maduro podría haber contratado a un grupo chino que estaría manipulando las actas una por una y que los próximos días podría entregar como aval de que fue el ganador, como decimos, el pasado 28 de julio. González asegura asimismo que la oposición está dispuesta a negociar con el chavismo la transición de aquí a 2025, que descarta el ajuste de cuentas y que incluso estarían dispuestos tanto María Corina Machado como Edmundo González a que Nicolás Maduro permaneciera en el país como parte de esa transición, como decimos, tranquila y ordenada. Y estas imágenes que van a ver sucedieron en las últimas horas. Una de las opositoras del régimen, colaboradora regional Edmundo González, ha sido secuestrada por parte de varios funcionarios del régimen y lo ha retransmitido en directo en sus redes sociales. Esta mujer, que se llama María Oropeza, como decimos, es coordinadora de Edmundo González en el estado de Portuguesa, grabó el momento en el que varios funcionarios irrumpían en su casa por la fuerza y la secuestraban. Ella hace escasas horas denunciaba en sus redes sociales la conocida como Operación Tuntún, esos arrestos aleatorios que se están haciendo en Venezuela, y como ella misma ha narrado en sus redes sociales, pues horas después fue arrestada por parte del régimen. María Corina Machado, la líder opositora, lo ha denunciado en sus redes sociales y ha exigido su puesta en liberación inmediata. Y aquí en España, bueno, pues llegan las vacaciones y muchos alcaldes, muchos cargos políticos se relajan y pasa lo que pasa. Me gustaría que vieran estas imágenes que nos llegan desde Soria. El alcalde socialista de esta localidad estaba en las fiestas de un pueblo de esta provincia y decidió subirse, encaramarse a lo alto de un coche, simulando que era un papamóvil, y repartir bendiciones, supuestas bendiciones, con una escobilla de váter. Se llama Carlos Martínez, según dice la oposición, según dice Partido Popular y Vox. Esta persona, este político que lleva nada más y nada menos que 20 años en el poder, no es la primera vez que tiene algún comportamiento, bueno, pues que no es digno del cargo que tiene. El Partido Popular y Vox van a pedir que se investigue lo sucedido y, ojo, porque Vox ha pedido ya la dimisión del regidor. Y la polémica no llega hoy solo desde Soria, también tenemos que contarles esto que publica hoy OK Diario, que habría sucedido en el ayuntamiento madrileño de Cercedilla. Aquí un concejal socialista habría amañado una oposición para que su hija y su mejor amiga consiguiesen un puesto en una de las piscinas municipales de esta localidad. La treta, que ha sido denunciada por Vox, consistió en cambiar las bases de la oposición, añadir una entrevista personal y un examen psicotécnico que claramente benefició a su hija. La entrevista la realizó la técnico de Medio Ambiente, su padre es concejal de Medio Ambiente, con lo cual todo se explica. Y bueno, pues ella fue una de las personas que logró la máxima puntuación en esa entrevista, que, como decimos, fue el requisito o la razón por la que fue elegida para ese puesto, que, como decimos, ha sido denunciado por Vox. Y entre tanto, la familia real nos regala estampas familiares tradicionales que recibimos todos los veranos desde Mallorca, donde pasan esas vacaciones estivales los miembros de la Casa Real. A muchos no les ha pasado desapercibido esta imagen que ha dado la vuelta a las redes en las últimas horas, de Leonor, bueno, pues estrenándose como conductora al volante de un coche en el que iban, bueno, pues todos los integrantes de la familia real. Es un coche SEAT, un modelo SEAT marca España, pero a muchos no les ha pasado desapercibido un detalle, y es que la princesa Leonor no llevaba la L. Ella tiene 18 años cumplidos en octubre, con lo cual todavía se la considera una conductora novel y como tal debería llevar esa L en la parte de atrás del vehículo. Ojo, porque la princesa se podría enfrentar a multas que van desde los 100 hasta los 200 euros. Y tenemos que contarles también que el consumo de los ansiolíticos se ha disparado en España. Ya saben que desde la pandemia, desde hace unos años, la salud mental se ha puesto sobre la mesa. Es uno de los problemas que más afectan a los jóvenes, especialmente a las mujeres y a los menores de 25 años. El Ministerio de Sanidad ha publicado el informe anual del Sistema Nacional, donde se pretende dar a conocer a toda la sociedad una visión del estado de salud de la población y del funcionamiento sanitario público. Los resultados demuestran que el consumo de antidepresivos en España
va en aumento. En 2022 se consumieron 98,8 dosis por cada 1.000 habitantes y día de antidepresivos, con un máximo de 146,8 y un consumo mínimo de 54,2. Durante el periodo 2012-2022 se observa una tendencia creciente del consumo de antidepresivos a nivel nacional, con un aumento del 50%. El 34% de la población padece algún problema de salud mental, afección que supera el 40% en la población de 50 y más años y el 50% de los de 85 y más. Los trastornos de ansiedad afectan al 10%, el doble a mujeres que a hombres, y afectan a 3 de cada 100 menores de 25 años, en los que constituyen los problemas de salud mental más frecuentemente registrados. Por comunidades autónomas, las que lideran el consumo de antidepresivos en cuanto a dosis diaria definida por 1.000 habitantes y día son Galicia, Asturias, Extremadura y Murcia. El consumo se dispara en rentas bajas, pensionistas y parados. En cuanto al consumo de sustancias hipnóticas y sedantes, en 2022 se consumieron 35,2 dosis por cada 1.000 habitantes y día, con un máximo de 64,3 y un consumo mínimo de 19,1. En 10 años se observa un crecimiento continuo a nivel nacional del consumo de estos fármacos, con un aumento del 22%. La mayor subida se produce desde el año 2019. España es el tercer país de la Unión Europea por consumo de antidepresivos y el quinto en la ingesta de sustancias hipnóticas y sedantes. Según el Observatorio del Sector Sanitario Privado 2024, desarrollado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, destaca el papel esencial que la sanidad privada desempeña en este ámbito en España. El 70% de los hospitales especializados en salud mental y tratamiento de toxicomanías son de carácter privado. ¿Está España abordando la salud mental como es debido? ¿Se están recetando los fármacos de la manera correcta? Pues la salud mental es cada día más visible también en los deportistas de élite, deportistas que estos días están reunidos en esos Juegos Olímpicos de París. Y para analizar la última hora de esos Juegos, hoy tenemos un día más a nuestra compañera Gloria Sacristán, periodista de esta casa. Cuéntanos, Gloria, a ver lo más destacado de la jornada de hoy. Así es, Marina, volvemos con más novedades de los Juegos Olímpicos y en primer lugar quería destacar pues la nueva medalla de oro que se ha traído España a casa. La han conseguido María Pérez y Álvaro Martín en los relevos de marcha mixta. La verdad que durante todo el recorrido los españoles han ido por delante y al final pues han sido los primeros en cruzar la meta. Desde aquí nuestra enhorabuena y además es que son pues los españoles, los deportistas españoles que logran 2 medallas en unos mismos Juegos Olímpicos. O sea que ya vamos acumulando cada vez más medallas, que eso es una muy buena noticia para España. Empezamos así regular, pero estos días muy bien, ¿no? Así es, cada vez vamos acumulando más, pero bueno, hay noticias no tan buenas como la de ayer, que lamentamos la derrota de las chicas de la selección española femenina de fútbol, que cayeron derrotadas ante Brasil. La verdad que desde el primer gol en propia puerta pues el encuentro fue en todo momento cuesta arriba para las españolas, que no consiguieron pues buscar alguna oportunidad, estuvieron un poco espesas y la verdad que no fue el mejor partido de las españolas, que al final pues acabaron derrotadas ante Brasil. Y bueno, pues nada, parece que la entrada de Alexia Putellas en el tramo final pues provocó a lo mejor una reacción en las españolas, pero parece que no fue suficiente. Al final el oro tendrá que esperar, aunque eso sí, el viernes vamos a competir y a luchar por el bronce contra Alemania. Bueno, pues muy bien. Esperemos que se lo traigan. Y hablando de medallas, Marina, tengo que comentarte de un jugador que ha conseguido su 5ª medalla de oro olímpica en estos Juegos Olímpicos de París. Se trata de Mijail López, un jugador cubano de 41 años que compite en lucha grecorromana. Pues este hombre que ven en pantalla acaba de conseguir en París lo que nadie ha conseguido todavía, su 5ª medalla de oro olímpica. Mira, pues esa modalidad, la de lucha grecorromana, no la tenía yo bajo el radar. La verdad es que ya nos lo explicarás otro día, pero hay una cantidad de modalidades y de distintos deportes en los Juegos Olímpicos que desde luego es para tomar nota. Totalmente, Marina. Y bueno, volviendo un poquito a España, quería haceros un resumen de jugadores españoles que bueno, se han clasificado para la final y que van a competir en esa lucha por medallas. La primera que os quería comentar es Yulemnis Aguilar, que se ha clasificado en la final de lanzamiento de jabalina, y el otro jugador español es Alberto Ginés, que ha superado con creces la prueba que ha disputado esta mañana de dificultad, que es su especialidad, y también ya está clasificado para la final y va a competir en esa lucha por medallas. Bueno, pues muy bien. Oye, pues tenemos que estar muy atentos en las próximas horas a todo lo que suceda en los Juegos Olímpicos. Mañana vuelves otra vez y nos cuentas, ¿verdad, Gloria? Mañana volveré, pero antes de irme te quiero contar... Ay, que todavía hay más. Todavía hay más. Te quiero contar una curiosidad que no va a dejar a nadie indefinido, que ocurrió ayer mientras se disputaba la semifinal de surf. La verdad que estos Juegos Olímpicos pues están siendo polémicos, tanto por la contaminación del Sena, que está obligando a retrasar algunas pruebas, o mismamente por las cámaras de la Villa Olímpica, pero ayer ocurrió algo que la verdad
curiosidad que va a quedar en la retina de muchos de estos Juegos Olímpicos en París. Y es que, bueno, pues una ballena irrumpió en medio de, bueno, pues de la prueba de surf, en las semifinales de la prueba de surf. Y bueno, pues en un primer momento la gente entró en pánico, pero después pues la prueba se pudo continuar sin ningún problema y todo volvió a la normalidad. Así que, pues como ven, unos Juegos Olímpicos que no van a dejar a nadie indefinido. No, va a ser una pena que tengamos que esperar otros 4 años para que esto... para volver a ver unos Juegos Olímpicos. Y el surf es verdad que nos está dejando imágenes muy chulas. También la semana pasada veíamos una ola gigante con otro, no me acuerdo cuál era su nacionalidad, pero bueno, con otro deportista también que logró algún récord en surf. Bueno, pues como decíamos, Gloria, mañana nos vemos otra vez y ya me cuentas todas las novedades, pero seguro que vamos a estar muy pendientes tú y yo. Y a ustedes tengo que contarles que según la Fundación Internacional de la Artrosis, se estima que 595 millones de personas tienen esta enfermedad en el mundo y en España la cifra se sitúa en los 7 millones de pacientes. Se trata de una patología estrechamente ligada con la edad y también con el sexo de las personas. Se ha observado que aumenta de forma exponencial a partir de los 50 años y que es más frecuente en mujeres mayores de esa edad. Aunque no es claramente hereditaria, existe una predisposición genética a padecerla en algunos casos, por ejemplo, en la artrosis que afecta a los dedos de las manos. Parece que hay una anomalía genética específica que se da especialmente en las mujeres. Salvo en estos casos, la herencia genética es un factor que no hay que temer demasiado. Para todos aquellos que sufren esta enfermedad en la mano, especialmente las mujeres, tienen ahora un tratamiento muy novedoso que les va a ayudar a paliar sus síntomas de dolor, rigidez e inflamación. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Esperad porque yo los tengo aquí conmigo para que los espectadores los puedan ver mejor. Están recomendados por la Fundación Internacional de la Artrosis. De aquí nace el proyecto Mejorando tu Vida para que tengan unos guantes de uso muy sencillo en su casa. ¿Cómo hacerlo? Bueno, llamando al teléfono 900-730-122 diciendo que son espectadores del Toro Televisión y de esta manera van a tener un descuento del 30%, además del regalo de un tensiómetro. Ya saben, si quieren tienen que llamar al 900-730-122 para mejorar su vida y la de sus seres queridos. Te esperamos en El Torreón. Disfruta de un entorno único en Madrid, en plena naturaleza, con 7 amplias terrazas y salones diseñados para organizar bodas y cenas empresariales. Saborea la mejor gastronomía ibérica acompañada de una selecta bodega de vinos y postres tradicionales. A tu servicio la comodidad de un gran parking y una zona infantil. No esperes más y haz tu reserva en El Torreón. 40 años de experiencia nos avalan. La muerte es parte de la vida y por eso Pardostone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardostone Design. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento. Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla.
Si quiere solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Hoy en Recomendaciones del Toro Televisión les hablamos de Protege tu vida. ¿Sabían que los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España? Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. Por eso nació Protege tu vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 900 730 061, cuéntales que eres espectador del Toro Televisión y tendrás un 30% de descuento, además de un dispositivo antiasfixia de regalo. Protege tu vida y la de tus seres queridos es una recomendación del Toro Televisión. ¿Te apetece tener una pulsera diferente? Ahora puedes comprarla para ti o para hacer un precioso regalo. Puedes elegir entre dos modelos. Una combina la perla natural con el toro esmaltado y la otra una cruz, esmaltada también, ambas de acero. Las puedes adquirir de una forma muy fácil, como siempre, llamando al teléfono que aparece en pantalla o escribiendo un correo a club@eltorotv.eu. Ya estamos de vuelta en la reacción abierta del verano. Momento de abrir la mesa política y de presentarles a los invitados que me van a acompañar esta noche. En primer lugar, Miguel Gutiérrez, periodista de esta casa. Gracias por acompañarnos. Marina, muy buenas noches y encantado de estar aquí, como siempre. Pues muchas gracias. Y Alberto Pérez Boix, vicepresidente de Acción Liberal. Hacía mucho que no coincidíamos. ¿Qué tal? Así es, Marina. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues empezamos hablando de Cataluña, que desde luego es hoy el foco de toda la actualidad política nacional. Ya saben que Puigdemont ha confirmado en las últimas horas que va a volver a Cataluña después de 7 años fugado de la justicia, y Cataluña se blinda, en concreto la ciudad de Barcelona, para recibir al expresidente. Se sabe que los Mossos han decidido blindar las diferentes entradas de la frontera, pero sobre todo que se están concentrando en la ciudad de Barcelona. De hecho, la Ciudadela, este parque que es donde está el Parlamento, durante la mañana va a estar cerrado para que no pueda entrar nadie. Solo van a permitir entrar a las personas que tengan acreditación. Sobre el futuro judicial y procesal de Puigdemont, pues es una incógnita. Lo único que sabemos es que él va a solicitar, o podría solicitar, así lo apuntan varios medios, el habeas corpus para intentar no ser detenido mañana. Carles Puigdemont despeja todas las dudas y confirma de nuevo que asistirá mañana al pleno de investidura de Salvador Illa. El propio expresidente ha advertido además que si lo detienen sería ilegal y arbitrario. Cataluña, por lo tanto, se prepara para su posible regreso. Los Mossos d'Esquadra ya han ultimado el dispositivo de seguridad para impedir el acceso del fugado al Parlamento y detenerlo inmediatamente. Blindarán todos los alrededores del Parlamento, se cerrará el Parque de la Ciutadela y a él solo podrán acceder los que tengan acreditación para asistir al Pleno. La expectación y la incertidumbre es máxima. Desde Junts preparan incluso su recibimiento y han convocado una concentración a las 9 de la mañana con el objetivo de acompañar a Puigdemont al Parlamento. Desde Vox han hecho lo propio al convocar frente a la Cámara catalana otro acto para recibir al fugado al grito de Puigdemont a prisión. De momento, se barajan todas las hipótesis. Si el expresidente es detenido, el secretario general de los independentistas, Jordi Turull, ha asegurado que desde Junts pedirán la suspensión del pleno de investidura. Sin embargo, desde Esquerra aseguran no ser cómplices de los independentistas y que en caso de que se suspenda el pleno,
Los republicanos exigirán que se reanude cuanto antes y lo reducen a un gesto simbólico. Incluso si es detenido, a Puigdemont no se le acaban las cartas. Tiene un as bajo la manga que pasa por pedir un habeas corpus, recurrir que su detención es ilegal e implicar al Constitucional, órgano, por cierto, que cuenta con una mayoría cercana al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por lo tanto, la incógnita de Puigdemont deja en el aire si saldrá adelante o no la investidura de Salvador Illa, a pesar de que cuenta provisionalmente con todos los apoyos. Pues Puigdemont rompía su silencio esta mañana, confirmaba lo que era un secreto a voces. Él dice que ya ha empezado esa vuelta a España. Lo hace en una locución que no sabemos muy bien desde dónde se produce, con la bandera europea y la bandera catalana detrás. Él parece que ya está preparado para esa posible detención, que dice que es arbitraria e ilegal. Vamos a escuchar esas palabras del expresidente. En condicions de normalitat democràtica, que un diputat com jo anunciï la seva intenció d'assistir a la sessió seria innecessari, seria irrellevant. Però les nostres no són condicions de normalitat democràtica. Hi ha dos diputats, el conseller Lluís Puig i jo mateix, que no hi podem assistir lliurement. Aquest desafiament s'ha de contestar i s'ha de confrontar. Per això he emprès el viatge de retorn des de l'exili. Convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica que la fi de la repressió política, una fi que està contemplada en la lletra i en l'esperit de la llei d'amnistia. Si ens la creiem, si la volem que sigui una llei que abasti a tothom, no podem callar davant de l'actitud de rebel·lió en què s'han bunkeritzat alguns jutges del Suprem. Que jo pugui assistir al Parlament hauria de ser normal. Que per fer-ho arrisqui una detenció que seria arbitrària i il·legal, és l'evidència de l'anomalia democràtica que tenim el deure de denunciar i de combatre, no pas perquè siguem independentistes, sinó perquè som demòcrates. Bueno, pues escasos momentos después de que Puigdemont pronunciase estas palabras, desde Junts han convocado un acto de recibimiento institucional mañana en el Paseo de Lluís Companys, muy cerca de ese Parlamento, y poco a poco han ido sumándose a esa convocatoria varias asociaciones soberanistas, como ANC, como el Consell de la República, que preside el propio Carles Puigdemont, y como la CUP. Como decimos, mañana está convocado a las 9 de la mañana, previsiblemente a esa hora Puigdemont ya estará en España, ese acto de recibimiento institucional a las puertas del Parlamento. Miguel, Alberto, ¿cómo veis esa llegada mañana de Puigdemont? Bueno, yo creo que el señor Puigdemont tiene que ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, ¿no? Tiene que dar que hablar de una manera u otra. Y es que aquí ha pintado muy poco en la investidura, si se llega a producir, que yo entiendo que se va a producir en el día de mañana, ha pintado Junts y Puigdemont ha pintado muy poco, porque sin él van a conseguir sacar el gobierno adelante. Por lo tanto, pues él tiene que llamar de alguna manera la atención. Y ya nos llama la atención al resto de ciudadanos también que este señor prometiera que se iba a retirar de la política si no llegaba a ser investido presidente. Pues este señor no va a ser investido presidente y no se ha retirado de la política. Vamos a ver cómo es esta entrada triunfal, porque también me parece vergonzante que este señor tenga que irse de este país, que huir de este país metido en el maletero de un coche y vuelva o quiera volver con la cabeza alta. Y es que donde no llega la amnistía, y este es el mayor peligro que, en mi opinión, corremos en el día de mañana, llegará el señor Pumpido. Que ese es el problema. Al final, si analizamos todo este proceso, nos damos cuenta que es Pedro Sánchez quien trae a Puigdemont y es Pedro Sánchez quien le quita las esposas a Puigdemont, si eso se llega a producir. Claro, y que ese habeas corpus se lo puede conceder o no un juez, pero le abre la puerta a que sea el Constitucional el que de manera pronta se pueda pronunciar. Yo entiendo que el habeas corpus tiene que responderlo o tiene que definirlo el propio juez Llarena, que es quien instruye la causa. Pero vamos, yo tengo la garantía de que si este señor entra en prisión en el día de mañana, no sé si es pasado o una semana después o 5 semanas después, tampoco sé el tiempo que estará en prisión, el señor Pumpido le sacará. Por tanto, Pedro Sánchez le sacará. Así que será su victoria, será su acuerdo
y de esa manera pues Pedro Sánchez mantendrá su sillón en el gobierno de España porque tendrá a Junts también apoyando y también Pedro Sánchez tendrá a Illa en el gobierno de Cataluña. Es una jugada maestra del socialista. Miguel. A ver, esto es un golpe de efecto, ¿no? Al final Puigdemont se ha visto en fuera de juego por ese pacto de la izquierda española y separatista, aunque realmente podemos meter al PSC perfectamente entre los separatistas, y Puigdemont quiere impedirlo a toda costa. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues vuelve el Mesías, ¿no? Vuelve el Salvador de Cataluña, pues supuestamente vendrá arropado por sus fieles y para hacer un golpe de efecto en realidad, pero a mí me cuesta creer, o sea, porque Puigdemont se marchó en 2017 y ha habitado la cárcel durante todos estos años y que ahora vaya a jugársela, porque sí que es verdad, como dice Alberto, ¿no?, que tiene a Pumpido, que tiene la propia amnistía, que bueno, que tendrán que ver los magistrados del Supremo cómo se aplica esa amnistía, ¿no?, porque no está tan claro en el caso de Puigdemont, porque es que tiene muchas cosas sobre él, ya no solo lo que fue el golpe de Estado en sí, sino esa malversación que la acompañó, incluso lo que hemos hablado aquí muchas veces, el tema de los CDR, ¿no?, esa violencia extrema que emplearon, es que no está, o incluso la conexión con Rusia, ¿no?, que existía, ¿no?, para esas supuestas promesas de te daré 500.000 millones de euros para financiar tu Cataluña independiente, te daré 10.000 mercenarios para que defiendan esa Cataluña independiente, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil la posición de Puigdemont porque no está tan claro que, oiga, yo voy a ir y al rato me van a sacar o me van a aplicar esa amnistía, ¿no? Sí, lo que se está diciendo es que como hay riesgo de fuga, probablemente tenga que estar en la Claro, cárcel. no, ya lo hizo una vez, entonces entiendo que podría tener lugar otra vez. Pero bueno, también lo hemos visto con el diputado Wagensberg, que ya volvió tan tranquilamente, o sea que habrá que ver, pero vamos, aquí el tema es que quiere Puigdemont dinamitar esa investidura, que no se junten las izquierdas en el Parlamento de Cataluña. Que ellos ya han dicho que sí, que Esquerra no va a ser parte de ningún complot por parte de Junts, que ellos están con Salvador Illa y que ese es su compromiso. Que eso parece claro, que... y piensa también que donde se queda Esquerra, si detienen a Puigdemont, un poco, oye, traidores, que habéis pactado con el Partido Socialista, que está ahora en el gobierno, a pesar de que han detenido a uno de estos, como dicen ellos, exiliados, ¿no? Es que es el argumento que está utilizando Junts claro, en este caso contra Esquerra. Al final, entre las dos fuerzas principales del independentismo catalán están pugnando. Uno, gracias a una de esas fuerzas, Salvador Illa va a ser investido presidente, o presumiblemente va a ser en el día de mañana investido presidente, y el otro, que como decía antes, pues se queda un poco fuera, pues al final va a culpar a Esquerra de todos los males que le pueda pasar a Cataluña por no tener un gobierno independentista, ¿verdad? Y claro, si finalmente es detenido Puigdemont, aunque como decía antes, solo pase una semana en la cárcel, los culpables van a ser Esquerra, que son los que han dado ese pie para la investidura de ella. Por lo tanto, claro, ellos están haciendo su juego político, es una estrategia. Y además, como decía antes, dado que no es parte de este convenio que se han unido los de En Comú, más Esquerra, más el Partido Socialista catalán, pues ellos tienen que dar la nota de alguna manera. Y qué mejor que dar la nota que en la portada de mañana de todos los medios, mañana pasado y los sucesivos, pues que no sea el señor Illa el que puede ser investido, sino el señor Puigdemont, o bien esposado, o bien metiéndole la cabeza como a Rodrigo Rato en su momento, en un coche de los Mossos, o de esta manera. Por lo tanto, ellos van a ser de nuevo van a ser la víctima de la España opresora, y es una manera de seguir convenciendo a esos votantes, que ya le quedan menos, porque en estas últimas elecciones han perdido muchos apoyos los independentistas, pero es una manera de seguir manteniendo vivo ese espíritu independentista, valga la redundancia, que tienen ellos mismos con sus palmeros, con todos combativo, esos... ¿no?, digamos, efectivamente, con el Estado, con los partidos del establishment. Eso es, ellos siempre, vamos, la opresión del Estado español, llevamos 30, 40 años hablando de esto, del Estado español, el que les hace, en este caso, les daña de esta manera. Pues mire usted, es que si usted tiene una orden de detención nacional, cuando usted pise España, tiene que ser detenido. Punto, pelota. Claro, aquí lo que me llama la atención es que se esté blindando la ciudad de Barcelona, y lo hablábamos antes, y no las fronteras, ¿no? O sea, este hombre, ¿cómo va a llegar desde la frontera con Francia hasta Cataluña sin ser detenido? Parece que están como facilitando que la detención sea enfrente del Parlamento, que se haga la foto con las esposas. Al final,
los mandos de los Mossos o los mandos de los operativos de los cuerpos de seguridad autonómicos de Cataluña, pues ya sabemos de qué palo cojean, digamos. Hasta donde sí había bastante división, si actuar y detenerlo, si no forzar esa detención, pero parece ser que con este súper despliegue que va a haber mañana en la ciudad de Barcelona, no sé cuántos mil agentes sí que están del lado del Estado, ¿no? Del lado de la detención. Más que del lado del Estado, tienen que estar del lado de la ley, o al menos así lo entiendo yo. Sí. Y si un juez dicta una orden de detención nacional a un ciudadano de este país o de otro país, da exactamente igual, ese señor tiene que ser detenido en el momento que pise España. Que no nos damos cuenta que ha pisado España, igual ya está en España, ¿eh? A saber. A saber, porque no sabemos dónde está. Este señor ha dicho que viene. No sabemos desde pero dónde ha quizá grabado lleva 2 semanas en España grabando vídeos. Eso no lo sabemos. Entonces, si este señor, las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso los Mossos, se dan cuenta, se enteran de que está en España, aunque sea en la entrada al Parlamento, en mi opinión, debieran detenerlo. Y entiendo que el juez Llarena estará muy pendiente de las acciones, en este caso, que comentan los Mossos, porque es su obligación. Bueno, desde luego vamos a estar muy pendientes mañana de todo lo que suceda en Cataluña. Y me gustaría comentarles también estas últimas declaraciones que han hecho desde Esquerra Republicana. Esquerra, ya saben que ha decidido pactar con el PSC ese gobierno en Cataluña, que han sido acusados de traición por parte de los de Puigdemont por facilitar el gobierno de un socialista, pero que sin embargo han querido en sus redes sociales darle la bienvenida a Puigdemont, a quien llaman en sus redes sociales de president. Como decimos, Esquerra da la bienvenida. Mañana ha confirmado también que va a estar en ese acto de recepción institucional en el Paseo de Lluís Companys, que se va a sumar a ese resto de asociaciones soberanistas. Y este doble juego por parte de Esquerra Republicana, no sé cómo habrá sentado o cómo va a sentar a partir de ahora en esas relaciones con Junts, ¿no? Parece que no está muy claro. Ellos por una parte se alegran porque no deja de ser un exiliado, según ellos, de que vuelva a España, pero por otra parte las relaciones no escapan a nadie, que son muy tirantes, ¿no? Dentro de las dos formaciones. Sí, fíjate, bueno, se rompió ese gobierno que tenían juntos y al final compiten por un electorado independentista. Es verdad que las posiciones políticas luego son muy diferentes, pero la posición de Esquerra es complicadísima porque, por un lado, como hemos comentado antes, ¿no? Eso que tienen que parecer más combativos, porque que se ha visto en estos últimos años que sí, Esquerra, pactando con el PSOE, ha conseguido muchas cosas, por ejemplo, los indultos, ¿no? Sin embargo, al final la imagen que se te queda es quién está más cercano, aunque hayas conseguido cosas, quién está más cercano en este caso, al Estado español. Y en este caso, pues, ¿quién ha sido? Esquerra, porque es el que ha estado más junto al Partido Socialista, y eso, pues, los votantes se lo han recriminado. Dicen, ¿para qué votar a Esquerra cuando al final, pues, voto al Socialista directamente, ¿no? Que me está consiguiendo esas cosas y al final, pues, lleva a esas mismas tesis separatistas, pero claro, por otro lado tienen que dar la impresión de que son también combativos, entonces, pues claro, que aunque sea de la otra línea ideológica, pues bienvenido Puigdemont. Entonces es un poco un tira y afloja, ¿no? Suelta un poquito por aquí y por allá y a eso es lo que tienen que jugar. De cara al electorado, sobre todo, seguramente no están nada conformes con que venga, porque no, obviamente lo que quieren es dinamitar la investidura y dinamitarlo todo. Entonces juegan contra de sus intereses, pero no pueden mostrarlo abiertamente. Por cierto, que antes no lo hemos comentado, que Vox ha contraprogramado esa recepción institucional mañana en el Parlamento y ha convocado una protesta contra ese pacto fiscal entre Esquerra y el PSC y contra la vuelta de Puigdemont a España. Por cierto, que Vox ha pedido la inmediata entrada en prisión de Puigdemont según entre en España. Ya saben que Vox ejerce de acusación popular en esa causa que sigue el juez Llarena. Con lo cual mañana, Alberto, vamos a tener que estar muy pendientes. Los Mossos van a tener mucho trabajo, manifestación por una parte, acto de recepción por otra. Yo espero que haya el número de efectivos suficiente como para que puedan manejar las diferentes manifestaciones que todo el mundo, por supuesto, puede hacer, tanto Vox, tanto Junts o cualquier otro partido o ciudadano que quiera que la notifique simplemente a la delegación del gobierno. Pero yo lo que espero es que estas cosas no impidan el normal desarrollo de las fuerzas de seguridad, en este caso de los Mossos, para hacer su trabajo, que es detener a Puigdemont, independientemente de que lo diga o no lo diga Vox, porque al final Vox, que es cierto que es acusación particular en la causa, pero esto no corresponde a lo que diga un partido político, sino corresponde a lo que diga un juez. Seguimos estando en un Estado de Derecho, por suerte, y esperemos que nos dure mucho este Estado de Derecho que nos hemos dado los propios españoles hace ya más de 40 años, y que eso se mantenga. Y mañana, de no darse
esta situación que estoy tratando, posiblemente que se desquebraje un poquito más ese Estado de Derecho que los distintos partidos de izquierdas vienen destrozando desde los últimos 6 años de gobierno de Pedro Sánchez, conjuntamente con Podemos, Sumar y toda esta amalgama de comunistas que ayuda a Sánchez a destruir nuestro país. Entonces, bueno, yo tengo esa confianza que haya el número necesario de efectivos policiales para controlar las distintas manifestaciones, que nunca haya violencia, que gracias a nuestra propia Carta Magna, los independentistas mañana van a hacer una recepción, van a ejercer su libertad de expresión y van a ejercer su libertad también para poder manifestarse, aunque posteriormente el Estado español, en lugar de darle esas libertades de las que estoy hablando, pues sea un Estado opresor, que es como ellos le llaman desde hace muchos años. Efectivos que por estar allí no van a estar en otros sitios de Barcelona, se va a cerrar, como antes contábamos, ese parque de la Ciudadela, que tiene un zoo, que tiene una escuela y que toda la gente de Barcelona no va a poder acceder por la llegada de Carles Puigdemont, o sea que va a ser bastante... Con los problemas, discúlpame Marina, con los problemas que además tiene la ciudad de Barcelona desde el gobierno de Ada Colau desde hace 6 años, 5 años, que es una de las ciudades más peligrosas de Europa, ya no de España, sino de Europa. Bueno, y me gustaría que viéramos ahora este informe de FEDEA que desmiente ese relato independentista de que la Comunidad de Cataluña está infrafinanciada. Apunta también, ojo, a un dato muy importante, al dinero que va a recibir Cataluña de las arcas del Estado después de ese pacto fiscal entre Esquerra y el PSC, porque la comunidad autónoma va a aumentar nada más y nada menos que entre un 25 y un 50% el dinero que recibe del Estado. Vamos a verlo. Se acabó el relato de los separatistas, se acabó el discurso de que Cataluña está infrafinanciada y por eso necesitan el beneficio de la financiación singular. Y es que así lo demuestra un nuevo estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. La tabla de este informe refleja todo lo contrario a lo que abandera Esquerra Republicana para defender el concierto económico y la soberanía fiscal. FEDEA establece así un índice de base de 100. Teniendo esto en cuenta y según el actual sistema de financiación autonómica por habitante, Cataluña se sitúa ligeramente por encima de la media, registrando un 100,9. Un dato que tiene mucho significado ya que desmonta por completo el discurso de los partidos separatistas. ¿Y qué comunidades están realmente infrafinanciadas? La región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha registraron un índice por debajo de la media. Pero además, en otro informe, FEDEA apunta a algo mucho más significativo, lo que recibirá Cataluña tras el pacto fiscal alcanzado. A cambio de la investidura de Salvador Illa, Cataluña podría recibir un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la Caja Común del Estado. Esto supone elevar la financiación homogénea de esta comunidad entre un 25 y un 50%. Y esto no es todo, porque si miramos más allá, si apuntamos a otras comunidades autónomas, la cifra es escandalosa. Extender esta misma medida al resto de España en las mismas condiciones supondría un coste de entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales. Pero claro, al final de todo, Cataluña siempre será la favorita de Sánchez y los socialistas para continuar en el poder. Bueno, pues un pacto fiscal que está siendo muy contestado por parte de los territorios, por parte de los socios de Pedro Sánchez y que no sabemos si va a poder salir adelante en el Congreso en las próximas horas. Un pacto que está siendo muy criticado también por viejos socialistas. Aquí ayer escuchábamos declaraciones del exministro Jordi Sevilla que decía que no hay nada menos socialista que ir en contra de esa solidaridad y de esa igualdad entre territorios. Alberto, Miguel, ¿cómo veis vosotros este pacto fiscal, que es lo que posibilita que mañana sea investido Salvador Illa? Bueno, una pues, cesión más de Pedro Sánchez. Como decíamos, efectivamente, una cesión más de Pedro Sánchez que con el dinero de todos los españoles va a revertir en Cataluña en el decremento real de las comunidades autónomas que peor lo pasan. Y hablo, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, son comunidades que no tienen los... Asturias, que es la que me toca a mí de cerca también, que ha sido la última en pronunciarse, Marina, pero va a ser una de las más perjudicadas. Sí. Además, una comunidad autónoma socialista, históricamente, y en este momento de las pocas que quedan que gobierna el Partido Socialista. Pues, según FEDEA, hablamos de que Hacienda le devolverá a Cataluña o le transferirá a Cataluña entre 6.000 y 13.000 millones de euros al año. Pues fijaos, casi 13.000 millones de euros es lo que se gasta el Estado español, España, en defensa. En sanidad se gasta 7.000 millones de euros, 6.000 y pico millones de euros. Es decir, le va a transferir a Cataluña más del doble de lo que se gasta al año
España, el Estado español, en sanidad. Pues yo no sé de dónde va a salir el dinero. Bueno, sí lo sé, perdonad. El dinero va a salir de los impuestos que vamos a pagar el resto de españoles. FEDEA ha comentado, ha analizado que al resto de España habría que subir aproximadamente un 30% el IRPF. Es decir, los socialistas siempre van a aumentar el gasto para que alguien lo pague. ¿Y quién son los que lo pagamos? Los ciudadanos, los empresarios, las familias, los autónomos. Esos son los que lo vamos a pagar. Yo, fijaos, considero que este es uno de los mayores atropellos, o el mayor atropello que ha dado a la Constitución el señor Sánchez o el gobierno de Pedro Sánchez, porque esto es lo que más le perjudica al resto de españoles. Es que esto no es beneficiar a una comunidad autónoma. No, esto es beneficiar a una comunidad autónoma para perjudicar al resto, porque si esto simplemente fuese beneficiar a una comunidad autónoma, cada vez que ha habido reparto autonómico, siempre ha habido comunidades autónomas beneficiadas. Cataluña ha sido siempre de las más beneficiadas. Pero esto siempre va en perjuicio del resto, porque el dinero, vuelvo a repetir, el dinero no podemos imprimirlo. Cuando teníamos la peseta, que se imprimía, generábamos mayor inflación, pero bueno, el gobierno español tenía la potestad, digamos, de imprimir moneda. Hoy no. Hoy somos parte de la Unión Económica Europea, por lo tanto nuestra moneda no se puede imprimir a cascoporro, ¿no? Como se puede hablar vulgarmente. Por lo tanto, yo creo que esto es uno de los mayores atropellos que el gobierno de Sánchez nos ha hecho a todos los españoles. Y también pensaba esta tarde, cuando preparaba un poco estas intervenciones de hoy, pensaba en tantos extremeños, andaluces, castellano-manchegos que hay en Cataluña, porque hay millones que hoy ya viven en Cataluña y emigraron en su momento de sus ciudades de origen, muchas andaluzas y extremeñas, cuando van a ver, por ejemplo, que los servicios públicos no van a desarrollarse correctamente en esas comunidades autónomas, porque el dinero tendrá que salir de algún sitio. Por lo tanto, este perjuicio lo vivirán sus hermanos, sus familiares y todas aquellas personas que viven en las comunidades autónomas de origen. Pero bueno, esto es lo que han querido los catalanes, votando a Illa, votando a Sánchez y votando a los partidos independentistas. Por lo tanto, ahora tendrán que asumir su beneficio, en este caso, en el perjuicio de España. Me da mucha pena, ¿eh? Sinceramente, esto es uno de los mayores atropellos, como os decía, que creo que ha sufrido nuestro país en los últimos años. Y sobre todo que cuando nos toca en el bolsillo parece que duele más. Bueno, solo hace falta ver toda la contestación que ha tenido dentro del Partido Socialista. Miguel, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo lo que veo es que aquí ocurre lo que ha ocurrido siempre. Es decir, a las comunidades autónomas desleales, a las que te hacen la puñeta, a las que quieren desmembrar el país, se les premia, ¿no? Y esto es lo que acabamos de ver. Pero esto viene haciéndose desde hace muchísimo, es un paso más en realidad, ¿no? Y efectivamente se perjudica al resto de españoles, y esa igualdad, pues es que realmente, hablamos de que la amnistía ha roto la igualdad ya estaba rota. Realmente, ¿no? Eso es un paso más, es pisarnos a los demás una vez más para que una persona, en este caso Pedro Sánchez, pues consiga sus objetivos políticos, que es mantenerse en Moncloa y que su partido esté en la Generalidad catalana. Y luego, efectivamente, que es que ese España ens roba, pues es que era mentira, ¿no? Sino que es más bien al revés, ¿no? Que a Cataluña se le ha beneficiado y al resto, pues, pero siempre son insaciables, quieren siempre más. Y los datos son los que son, o sea, es que no hay tutía. Y ahora, pues, la aportación que hará Cataluña, como ahora ellos van a ser los que, digamos, recauden y gestionen sus impuestos, pues ellos podrán decir, no, yo es que este año voy a poner menos, ¿no? Al Fondo de Liquidez Autonómico, por ejemplo, ¿no? Y ¿cómo se paga eso? Porque el dinero tiene que salir de algún lado, el dinero efectivamente no se imprime. Pues subidas impositivas, como viene haciendo este gobierno durante todas las legislaturas en las que ha gobernado, y ya está, ¿no? Pero aún así tienen la cara dura, pues a lo mejor de decir que la Comunidad de Madrid, ¿no? Que eso sí que es falta de solidaridad, el bajar impuestos, que hace dumping fiscal, dicen, ¿no? Es decir, que a la gente, pues claro, a la gente le gusta tener menos dinero, está claro, Eso, ¿no? por cierto, que le podrían meter mano también en esa reforma que van a hacer ahora de la LOFCA. Al tema de Andalucía o de Madrid, comunidades que han bajado impuestos, pues podría ser una de las modificaciones también. Sí. O sea, no solo benefician a Cataluña, sino que perjudican a otras. Encima, claro, te dice que no puedes bajar los impuestos porque, como dice Pedro Sánchez, no es
¿cómo era? Bajar los impuestos, no, subir los impuestos, no, ¿cómo era? Bajar los impuestos no es un proyecto de país, ¿no? O sea, que no podías hacer eso. Decía que lo patriótico es pagar impuestos, ¿no? Pues que se lo pregunten a su hermano, tal vez, ¿no? Que se ha ido a vivir a 20 kilómetros de Badajoz, donde trabaja, supuestamente, porque es verdad que ha salido alguna foto y tal que no pasa por la oficina, y con tal de ahorrarse 20 puntos del IRPF, que eso es mucho dinero al año, ¿eh? Vale. Es muchísimo. Y bueno, y luego ya también que explique el tema de su patrimonio y todo eso, pero bueno. Luego hablaremos del hermano de Sánchez. Es cierto que todo esto de estas promesas a Esquerra habrá que verlas, porque Pedro Sánchez, que es muy listo, ya ha puesto por escrito, el año que viene tendremos una mesa y ya empezaremos a ver si para el año siguiente el IRPF es el primer impuesto que es recaudado por parte de Cataluña. O sea que esto todavía poco a poco y todavía tiene que materializarse, que no es tan fácil, ¿eh? El tema fiscal. Me gustaría que habláramos ahora de dos de los jueces clave dentro del caso del Prusés, que son el juez Manuel García Castellón y el juez Aguirre. Instruían el caso de Tsunami y el caso Volov, y según publica hoy el diario The Objective, ambos han decidido adelantar su jubilación. Sé que en el caso del juez del caso Volov tiene 66 años, podría seguir trabajando durante algunos años más, pero han decidido, como decimos, retirarse antes de su trabajo. Entendemos que después de esas duras acusaciones y después de esa dura campaña de señalamiento que han tenido por parte del propio gobierno y por parte de los partidos independentistas, en sede parlamentaria les han llegado a acusar de prevaricación, les han señalado con nombres y con apellidos, y en el caso, no sé si ustedes lo recordarán, del juez Aguirre, el juez que instruye esa trama rusa del Prusés, esa otra rama que tiene que ver con las injerencias extranjeras, llegaron incluso a enviarle una carta con un paquete bomba simulado. Bueno, pues es parte de esa estrategia que ha ido comprando poco a poco el gobierno, el Partido Socialista, de acusar a los jueces, aquellos jueces que no nos gustan, vamos a por ellos, les señalamos en el Congreso, bueno, y lo que al final acaba ocurriendo es que jueces que han hecho mucho por España pues decidan tirar la toalla, ¿no? El caso de Tsunami es uno de esos casos que más estábamos empujando contra Puigdemont, y al final, bueno, pues debido a un tema procesal, ese caso parece que va a ser enterrado, ¿no? Que Puigdemont no va a ser juzgado por terrorismo. Es que, fíjate, lo has dicho perfectamente, no han asumido totalmente la tesis separatista de que hay lawfare, es decir, de que hay jueces que prevarican, literalmente, no hacen su función, no siguen las leyes con tal de perseguir al separatismo. Y el Partido Socialista pues lo ha asumido también, ¿no? Hace ya, bueno, ese debate, ¿no?, del lawfare. Lo ha asumido totalmente. Y sin embargo vemos, por ejemplo, cómo el Partido Socialista, pues con tal de conseguir sus objetivos, no le importa señalar al juez Peinado, ¿no? Decir que, bueno, que cosas más raras está haciendo este juez, ¿no? Cuando es que se creen que están por encima del bien y del mal y que a ellos pues no se les puede juzgar. Y luego, bueno, que si hablamos del lawfare, pues ya podemos hablar de Pumpido, ¿no? A lo mejor como está, coge toda la causa de los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de Europa, 680 millones de euros, si no contamos las causas pequeñitas que hay aparte, que sería muchísimo más. Y dice, bueno, pues Chávez y Griñán, vamos a... Esto hay que absolverles. Y no me Padre, Files, Espíritu Santo. Y los absuelve, ¿no? Eso con los ERE. Y claro, pero es que con todo, o sea, es que coge la sentencia, el tema del aborto, ¿no?, que llevaba, creo que 13 años, me parece que llevaba en el Constitucional. En unos meses lo resuelve y encima te dice, ¿no?, que empieza como a hacer derecho desde el Constitucional, es decir, a decir lo que es un derecho y lo que no, cosa que en realidad no tiene por qué meterse ahí, ¿no? Y ya pues te valida esa ley del aborto y te valida el aborto, aunque no lo pone en ningún sitio, como un derecho, ¿no? Porque cuando sí que hay un derecho a la vida que está reconocido en la Constitución, el derecho al aborto, ¿no? Pero así son con la justicia y lo peor es que encima el Partido Popular va y se sienta a negociar con ellos el Consejo General del Poder Judicial e incluso pactar con ellos, y justo nada más pactarlo ya ahí el SOTE ya te dice que no, aquí no hemos dicho nada de reformar el sistema, cuando es algo que es súper necesario. O sea, ¿qué sentido tiene que los partidos políticos elijan al órgano de los jueces en prácticamente su totalidad? Porque al final es un círculo vicioso, ¿no? Es los que tienen que juzgar a los políticos, son elegidos por los propios políticos. Y pasa lo mismo con el Constitucional. Reparto 10-10, Senado, Congreso, y ya está. Pero claro, así pues una democracia plena difícilmente podemos ser si no tenemos una justicia independiente que no esté manoseada por el PSOE de turno. Yo tengo esperanzas a ver si a la vuelta de verano sabemos algo de esa reforma de la forma de elección de los jueces. Bruselas se supone que está vigilante. Sí, pero al final Sánchez es muy, entre comillas, europeísta cuando quiere y cuando no le interesa. La Unión Europea declara la energía nuclear verde.
Sí, pero Sánchez sigue en el que no, que eso no es verde. Y él pues sigue pues con la demolición, ¿no? de, por ejemplo, de centrales. Así que él lo que le conviene es lo que hace y ya está. Alberto. Bueno, algunos tenemos la esperanza de que Bruselas, como ha intentado mediar o ha estado en el medio de esta negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pues que verdaderamente pues sea quien maneje desde arriba el cumplimiento de ese acuerdo, porque en el acuerdo sí está explícito esa reforma. Otra cosa es que se lleve a cabo, que como bien has dicho, Miguel, es complicado fiarse del Partido Socialista. Hablabas del Partido Socialista con respecto a los jueces, pues es que no solo es el Partido Socialista, es el propio gobierno. Sí. Socialista en este caso. Es que es el propio gobierno, es que los ministros del gobierno de Sánchez son los que señalan a los jueces, los propios ministros, y llevamos ya más de un año escuchando estas cosas. Ahora ya también intentan encausarles en procedimientos judiciales, como es el propio caso del señor Sánchez y la señora Begoña, cuando el señor Peinado, el juez Peinado, no ha hecho nada más que su trabajo. Porque le considero, yo creo que la mayoría de los jueces son así, la mayoría, jueces independientes, como estos dos jueces, Aguirre y García Castellón, que son dos jueces, ¿hasta qué punto son independientes? Porque ahora podemos hablar del fango, del facherío y todo esto que se inventan los socialistas, pero estos señores fueron también los de la Púnica. El caso Púnica lo sacaron adelante, no sé cuál de los dos, de los jueces lo sacaron adelante. Cuestiones como el atentado de José María Aznar, Miguel Ángel Blanco. El caso de Miguel Ángel Blanco lo llevó uno de estos, García Castellón. Bueno, pues para los demócratas, en mi opinión, defensores de la libertad, pues hoy es un mal día. Es un mal día que tenemos que entender, porque además tienen más de 70 años, quiero decir que están en edad de jubilación y al final pues una carrera, Aguirre una trayectoria... tiene 66, o sea, todavía podría seguir ejerciendo, ¿no? Y García Castellón también tiene 72, me parece, y podría seguir ejerciendo hasta que él quiera, pero que es razonable que ellos pues ya quieran pasar a un lado y... Bueno, pues los que confiamos, como he dicho antes, en el Estado de Derecho, confiemos en que los jueces que retomen estas causas pues sean jueces independientes y no jueces como el señor Pumpido, que, como comentaba antes Miguel, pues ¿quién se va a fiar de que el señor Pumpido, si algún día, y pronto la tendrá, tiene la mano para amnistiar al señor... Pumpido tiene un cargo político, o sea, no es un juez que sí, porque al final el Constitucional, no como el Supremo, sí es elegido por los políticos. Al final el Constitucional, que también lo hemos comentado aquí alguna vez en esta casa, yo creo que tendría que ser una sala más del Supremo y elegida como el resto de las salas del Supremo, pues eso es lo que verdaderamente puede politizar la justicia de este país, porque si no existiera esta situación en el Constitucional, o el Constitucional fuera una sala del Supremo, no tendría el político no podría meter tanto la mano en el Poder Judicial. Por lo tanto, sería pues mucho más independiente el propio Poder Judicial. Bueno, pues confiemos, como yo me quito el sombrero con estos dos jueces y confío en que el resto de jueces de este país pues sigan su sean estela, ¿no? como estos señores, efectivamente, y sigan su trabajo haciéndolo como mínimo igual que ellos. No sé si saben que la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada. ¿Y qué quiere decir esto? Se preguntarán. Bueno, pues que parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o de muy bajo residuo seco no es bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto de forma adecuada. Un ejemplo, tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla aportas a tu organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que sabes de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio. 401 miligramos por litro de bicarbonatos. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y solamente 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. Sabes además que elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas, sin duda los más saludables para su familia. Y también la bebida isotónica Evo 2 con muy poco
bajo azúcar, siendo la más idónea para los deportistas profesionales. Ya saben entonces qué agua deben beber. Agua Sierra Cazorla, no lo duden. Te esperamos en El Torreón. Disfruta de un entorno único en Madrid, en plena naturaleza, con 7 amplias terrazas y salones diseñados para organizar bodas y cenas empresariales. Saborea la mejor gastronomía ibérica acompañada de una selecta bodega de vinos y postres tradicionales. A tu servicio la comodidad de un gran parking y una zona infantil. No esperes más y haz tu reserva en El Torreón. 40 años de experiencia nos avalan. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan exclusivamente de bellotas, en encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva, pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si está interesado, visite nuestra página web o llámenos. Servimos en toda la Unión Europea. ¿Cansado de tener humedad en sus paredes? ¿Busca una solución sencilla y definitiva? Hoy en Recomendaciones del Toro por España les hablamos de BioDry, el innovador sistema con tecnología suiza que elimina de raíz la humedad ascendente presente en plantas bajas y sótanos. Solución sin obras, sin mantenimiento y sin consumo eléctrico. Secado 100% garantizado por contrato. No espere más para recuperar el confort y bienestar de su hogar o local comercial. Llame ya y solicite información para eliminar para siempre las humedades. Es una recomendación del Toro Televisión. Antes los teléfonos tenían un solo uso, llamar y recibir llamadas. Era sencillo, nada complicado. Marcar, contestar, colgar y ya está. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el teléfono se convirtió en móvil y el móvil se convirtió en una herramienta fundamental para arreglarnos la vida. ¡Madre mía! Si yo antes pensaba que la vida pasa volando, ahora con toda esta tecnología ni te cuento. Bueno, como no hay que quedarse atrás, ahora yo ya tengo un teléfono móvil y además me apunto al curso. ¿Te vienes? ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. Pues ya estamos de vuelta en la reacción abierta del verano. Tenemos que hablarles de Reino Unido, donde después de que pasara ya una semana de ese asesinato de 3 niñas por parte de un varón de origen ruandés, continúan esas protestas y esos altercados en varias ciudades de Inglaterra. La última hora nos llega desde Downing Street, donde Keir Starmer, el recién elegido primer ministro, ha decidido convocar un nuevo gabinete de crisis para ver qué salida le da a estos altercados que le han sobrevenido cuando apenas llevaba unos días en el cargo. Él hasta ahora lo cierto es que se ha mostrado bastante indiferente con estas protestas, habla de que son criminales, de que esas protestas no son legítimas y ha prometido, ojo, mano dura contra todas esas personas que protestan contra la inmigración ilegal y en concreto contra la inmigración islámica. Como decimos, está por ver cuáles son las medidas que se toman las próximas horas, pero por el momento Starmer ha mandado proteger especialmente las mezquitas ante, bueno, pues los posibles ataques que se puedan producir en las
las últimas horas. Y este blanqueamiento por parte de las autoridades también se está produciendo en varios medios de comunicación. Me gustaría que vieran estas imágenes que nos llegan desde Sky News, donde varias periodistas están informando de lo que sucede allí en Reino Unido. Ellas hablan de extremistas, refiriéndose a los manifestantes, pero se olvidan de que muchos musulmanes, de muchos inmigrantes ilegales, están participando en esas protestas. Muchos de ellos portan machetes, portan armas blancas, y vemos cómo algunas de estas periodistas se ven obligadas a interrumpir esa conexión que estaban llevando a cabo por el miedo de esas personas que les están amenazando. Esta es la situación en Reino Unido, como decimos, total connivencia del gobierno con la inmigración ilegal y total indiferencia ante lo que está clamando el pueblo inglés, al igual que hemos visto en los últimos meses, compartido también con otros países europeos, que es ese rechazo a la inmigración ilegal. Miguel Gutiérrez, tú nos querías contar un poco esas imágenes en las que veíamos a las periodistas, tú te las has visto muy bien. A ver, el tema es que no es solo la inmigración ilegal, que el Reino Unido tiene un problema gordo con eso. De hecho, estaban deportando gente o querían deportar gente a Ruanda, ¿no?, con un acuerdo que habían hecho bilateral. No les dejaron, ya no está el primer ministro en su posición, ahora está el del Partido Laborista. Con una política totalmente distinta. Claro, al final, fíjate, los medios de comunicación, al final el poder, que son por un lado los medios de comunicación, y el poder político van a una, que es, el problema no es que un señor haya salido a la calle porque sí a acuchillar a niños, eso no es el problema es la extrema derecha, siempre es la extrema derecha, ¿no? Ese es el problema que siempre ponen sobre la mesa, es la excusa de siempre. El problema es el que se queja, el que señala el problema que tienes, que no es solo la inmigración ilegal, que el Reino Unido tiene un problema gordo con eso. De hecho, estaban deportando gente o querían deportar gente a Ruanda, ¿no?, con un acuerdo que habían hecho bilateral. No les dejaron, ya no está el primer ministro en su posición, ahora está el del Partido Laborista. Con una política totalmente distinta. Claro, al final, fíjate, los medios de comunicación, al final el poder, que son por un lado los medios de comunicación, y el poder político van a una, que es, el problema no es que un señor haya salido a la calle porque sí a acuchillar a niños, eso no es el problema es la extrema derecha, siempre es la extrema derecha, ¿no? Ese es el problema que siempre ponen sobre la mesa, es la excusa de siempre. El problema es el que se queja, el que señala el problema que tienes, ya digo, no solo con la inmigración ilegal, sino la inmigración masiva. Es decir, tú puedes hacer una inmigración regular, pero si es masiva vas a tener problemas, porque al final la gente tiene su cultura, tiene su forma de ser, tiene sus costumbres o su forma de hacer las cosas, y si tú las traes en masa a una población, a una sociedad que es diferente, puede haber choques, puede haber incompatibilidad. Y claro, porque estas cosas no pasaban en Europa antes. Es decir, tú no veías en Madrid peleas a machetazos en la calle, cosas que ahora se ven a plena luz del día. Y el tema es que, pues eso, señalan a las víctimas, no señalan a los responsables, ¿no? Y en esto de los medios, mira, aquí lo estamos viendo ahí en esa pantallita, efectivamente se ve muy claro, ¿no? Vemos a esta chica que está informando, por cierto, cómo informaba Sky News de esto, venían a decir que los inmigrantes que iban armados a la calle eran activistas. Y sin embargo, bueno, lo estamos viendo ahí, ahora comentamos el vídeo exactamente, y sin embargo los que protestaban pues eran rioters, que vienen a ser pues los que generan disturbios, ¿no? Y lo que ocurre, claro, que al final ese es el relato por un lado, pero es que la realidad se impone, y lo vemos ahí en la imagen, cómo se ha acercado ese inmigrante por detrás que iba armado, creo que con un cuchillo, y les intenta pues explotar las ruedas, ¿no? Pinchar las ruedas con ese cuchillo. Es decir, la realidad al final se impone, y bueno, pues gritaba ese inmigrante que si Allahu Akbar, que si Free Palestine y demás. Y eso es, ¿no? O sea, los medios de comunicación están manipulando clarísimamente, porque el tema es ocultar el problema, pero el problema al final ya no se oculta, ya es tan evidente que es imposible. ¿Por qué pasa Marine Le Pen en Francia de 3,5 millones de votos en 2022 a 10 millones en 2024? Porque hay un problema muy gordo en Francia, hay un problema muy gordo en Reino Unido, y lo tenemos, y aquí está también creciendo cada vez más. Y los políticos pues miran a otro lado, porque, bueno, miran a otro lado o incluso lo impulsan, ¿no? Porque el proyecto aquí es ese multiculturalismo que viene a decir, pongamos por encima a estas culturas nuevas y a la cultura, a la gran cultura o la cultura nacional, pues la ponemos por debajo y que nos pisoteen, que eso es lo que quieren, ¿no? Quizá pues por bajar salarios, o que sea una intención económica, o que creen que ese multiculturalismo es positivo, cuando si traes culturas incompatibles pues vamos a tener problemas, porque obviamente
hay choques, es que no hay... Aquí en España, no sé si has ayudado algo los medios de comunicación, yo creo que este tema no se ha tratado mucho, yo no lo he visto gran cosa, pero entiendo que el tratamiento habrá sido parecido. O silenciamiento directamente, no sé, vamos a intentar hablar lo menos posible de todos estos sitios, o sea, pero es que esto viene de lejos, es que no sé si os acordáis el escandalazo de Rotterdam, en el que hubo 1.400 abusos de niños cometidos principalmente por pakistaníes en esa ciudad, durante un periodo de, creo que fueron, no sé si 14 o 15 años o por ahí, y hubo un silencio ya no solo, bueno, policial primero, porque como que lo ocultaban, sabían que ocurría, pero lo ocultaban para que no se impulsaran las conductas, entre comillas, que ellos decían racistas. O sea, el problema que tenemos es muy gordo, ¿eh? Con tal de que no te consideren racista, pues mejor no actuar y que se hagan cosas que son perjudiciales para la sociedad. Así estamos. Alberto. Bueno, yo siempre que hablamos de estos problemas derivados de determinada inmigración, me gusta dejar claro una cosa, porque además yo soy nieto de un inmigrante que se fue de España hace unos años, se fue a un país sudamericano, se fue a Argentina y luego volvió, y cuando fue allí fue a trabajar, no fue mi abuelo no fue a delinquir, ni fue a aparecer a pinchar ruedas, ni a asesinar a nadie con machetes. La inmigración no es el problema como tal. El 30% de los ciudadanos de Australia son inmigrantes y en Australia no vemos este problema. El tipo de inmigración es el problema, en mi opinión. La inmigración ilegal o en masa, evidentemente, como bien ha puntualizado Miguel, evidentemente si la cultura occidental, que es la cultura cristiana, la cultura de los europeos, vienen personas que tienen otro tipo de cultura incompatible, como bien has señalado, si es que lo has dado en el clavo en ese aspecto, Miguel, es una cultura totalmente incompatible con la cultura occidental. ¿Por qué? Pues porque para ellos quizá determinadas acciones violentas no son malas. Ellos no tienen el concepto, o muchos de ellos no tienen el concepto que tenemos nosotros los occidentales del bien y del mal, de qué es lo bueno o qué es lo malo, ¿no? Si tú atentas contra mí, eso es malo. Aquí lo pensamos, o más o menos lo pensamos, porque ya cada uno, viendo cómo están las cosas en los propios gobiernos y en los medios de comunicación, muchos medios, pues quizá me haga pensar otra cosa, pero estas personas, o muchas de las personas que vienen de otros lugares, principalmente de África, no tienen ese concepto, por ejemplo. Por lo tanto, ellos, lo que para ellos es una normalización de las cosas, es decir, la ley del más fuerte, saco un machete y si mato a 10 no pasa absolutamente nada, pues para nosotros es algo muy malo, por supuesto, porque es quitarle la vida o cercenar la vida de las personas. El mayor miedo de todo esto es hasta dónde vamos a llegar, cuál va a ser el fin de esto. ¿Estamos ya en el techo o les queda mucho para tocar techo? Porque si les queda mucho para tocar techo, yo ya me empezaré a preocupar por mi hijo y me empezaré a preocupar por mis nietos si algún día los tengo, ¿no? Porque al continente europeo en este momento le auguro verdaderas calumnias, no solo económicas, porque esto también es un problema económico, sino sociales y por supuesto, de seguridad. ¿Puedo comentar una última cosa rapidísimamente? Sí, claro. Es lo que has dicho justo, lo de ese que tiene un diferente sentido del pecado, ¿no? Pues lo hemos visto también en Badalona el pasado domingo, ¿no? Por robar un móvil matan a una persona, por un móvil. Si no tienen el mismo Pues claro, concepto de la vida, ¿no? La vida no vale, pues como la vida no vale, pues se puede quitar o se puede hacer daño. Entonces, así está, y ya no solo que sea una percepción nuestra, porque hemos visto unos casos y demás, es que tú coges los datos de Interior y es que está ahí, o sea, un grupo poblacional pequeño, un 13%, te está cometiendo el doble o el triple de delitos según qué tipo de delitos. El tema de libertad sexual, por ejemplo, multiplican, creo que el de de esa índole, creo que cometían el 49%, eso es una barbaridad. Pero ¿cuál es el origen de esa inmigración, de ese porcentaje? Claro, no todos los grupos son iguales, eso está efectivamente, claro. Porque los grupos de Sudamérica, por ejemplo, no tienen esos índices de criminalidad o esos índices de delincuencia, que habrá delincuentes, por supuesto, como los hay en España, nacidos en este país, pero ¿por qué el mayor número en este caso es de esa minoría que en muchos casos ha llegado de manera irregular a este país y vienen de donde vienen? Porque al final Sudamérica, pues al final tiene una cultura más occidental en este caso que la que tienen los propios africanos. Por lo tanto, lo que comentabas, el valor que nosotros le damos a la vida, ellos no lo dan. Y en lugar de asumir que nuestra cultura es distinta y asumir nuestra condición, en este caso, pues ellos lo que quieren es imponer la suya
bueno, pues al final el fanatismo religioso, que en muchas ocasiones también es lo que prima en el movimiento de todos de este tipo de personas, pues al final es lo que atenta contra nuestra seguridad. No solo los atentados, es que hoy en día hay un atentado casi a diario en Europa. Hay un atentado de un islamista casi a diario o semanalmente en Europa. Por suerte, España no es un país tan atacado en este momento como puede ser otros países como Suecia, como Holanda, como el propio Reino Unido, pero ¿hasta cuándo? Parece que ya empieza a haber cierta preocupación entre los españoles, cada vez más creciente, así lo refleja el CIS, pero yo no sé, Miguel, qué tiene que pasar para que la gente pase a votar opciones, bueno, pues que tengan políticas más restrictivas con el tema de la inmigración. Pues que explote todo, como ha pasado en Francia, ¿no? No sé si habéis visto, hay una película muy buena que refleja cómo estas sociedades se guetizan totalmente, hacen guetos totales y al final se convierten, en Francia esto ocurre, en no-go zones, en las que, oye, aquí no impera la ley de la República, aquí la Sharia y aquí mandan este y este. Y eso hay una película que se llama era Patrulla Back North o algo así y refleja exactamente eso y te quedas pálido de lo que al final acaba pasando. ¿Y qué tiene que pasar? Pues es que no lo sé, porque lo vemos cada vez más, pero sin embargo parece que no queremos darnos cuenta porque el relato buenista es bueno que vengan por un futuro mejor y tal, cuando en realidad uno coge los datos y es que no hay por dónde cogerlo. Ya no solo el tema de la inseguridad, sino el tema de la contribución, por ejemplo, a nuestro país económicamente, por ejemplo. Lo contábamos en El Gato al Agua, que solo 4 de cada 10 inmigrantes regulares, en edad de trabajar, obviamente, no estaban ni metiendo ni menores de edad, ni jubilados, trabajan. Joder, pues si solo 4 de cada 10 trabajan, ¿qué hacen los otros 6? ¿Cómo viven? ¿De qué viven los otros 6? No solo no aportan, sino que chupan. Entonces, por ahí tampoco... Y luego el tema de lo que hemos comentado antes en general, que es el tema que son incompatibles, es que tú no puedes... digamos, culturas que hemos estado en guerra durante tantísimos siglos es por una razón, porque tienen una visión del mundo totalmente diferente y ahora lo que no puedes es traértelos. Y digo que el relato no se sostiene porque te dicen que, por ejemplo, con los menas lo veo muy claro, ¿no? Que vienen huyendo del hambre y de la guerra, que hay muchas niñas también. Bueno, es que el 94% son hombres. Y es que vienen la mayoría de Marruecos, el 67%. Ahí no hay guerra, ¿eh? Marruecos, dentro de lo que es África, se vive bastante bien. Entonces, a ver si nos dejamos ya de tanto sentimentalismo y de verdad cogemos la realidad, la analizamos. Por ahí ponerse las pilas o acabaremos como Francia, sin ninguna duda. Bueno, pues otra de las políticas estrella de la Unión Europea que parece que no acaba de aterrizar es la política ecologista, la política verde. Solo hace falta ver los últimos datos que nos llevan desde Alemania de una caída bastante brutal de los coches eléctricos. En concreto, en el último año habrían caído las ventas un 47% en detrimento de los coches de combustión, que parece que sus ventas están creciendo. Aunque muchos lo achacan a la retirada de las ayudas del gobierno alemán a este tipo de coches, hay otros que apuntan directamente a que el pueblo se estaría rebelando contra esas imposiciones verdes que nos llegan de Bruselas. En el caso español la realidad es bastante parecida. En el último año las ventas de coches eléctricos habrían caído un 11,93% pese a esas ayudas continuas por parte del gobierno para fomentar este tipo de coches más sostenibles. Frente a esas políticas que, como decimos, nos llegan de Bruselas, hay partidos, Miguel, como es el caso de Vox, que tienen su propio plan para fomentar pues, que convivan ambos coches, ambos tipos de vehículos. El tema es que en España tenemos un grave problema, que es que nuestro parque automovilístico es tremendamente viejo. Es decir, la media del coche español tiene 14,2 años, ¿vale? Entonces, esos coches son los que más contaminan. Si nos metemos en su perspectiva de contaminación, algo hay que hacer. Bien, pero ¿cuál es su opción? Su opción es no, todo al coche eléctrico y al coche híbrido, todo. Cuando el coche eléctrico tiene muchísimos problemas. Por ahora porque no tenemos la infraestructura necesaria para que realmente pueda ser algo viable. Por un lado, los precios. El coche eléctrico más sencillito te cuesta 30.000 euros. Estamos hablando de un coche pequeño y tal. Luego, las ayudas. El plan MOVES, que es el que está ahora mismo en funcionamiento, son apenas 2.500 euros. A mí no me incentivas a comprarme un coche eléctrico si de 30.000 tú me pones 2.500 y yo tengo que poner 28.500. O sea, sigue siendo un dineral, ¿no? En el más barato de los casos. Luego la autonomía, ¿qué te hacen? 400 kilómetros. No me da para irme de vacaciones.
Y luego lo que digo de la infraestructura, es que apenas en toda España, apenas hay 20.000 puntos de recarga en la calle o en gasolineras y demás. Y claro, hacía un cálculo Faconauto, que es la patronal de los concesionarios, que decía que tenía que haber por lo menos 350.000 para que empezara a funcionar, para poder recargar. Pero no sé si visteis en Semana Santa las imágenes de esas colas de Teslas. Y claro, y además es que tardan en cargar, no es que eches gasolina y en 3 minutos estás saliendo, es que déjalo allí 2 horas o 3. Sí, claro, es totalmente inviable. Y no creo que los alemanes simplemente estén como rebelándose contra esto, sino que la realidad se impone. Si todo lo que he comentado ocurre, ¿para qué te vas a hacer con un coche eléctrico, no? De hecho, fíjate que los esfuerzos no están funcionando mucho porque en España tan solo hay ahora mismo en circulación 150.000 coches eléctricos, cuando el parque automovilístico es de 25 millones, 26... O sea, de 25 millones solo hay 150.000. Por lo tanto, obviamente no... Entonces, lo que hay que hacer es, oye, vamos a intentar dar ayudas no solo para el coche eléctrico y para el híbrido, sino para coches más modernos o coches modernos de hace pocos años, de gasolina o de diésel, por ejemplo, ¿no? Porque si lo hacemos, bajaremos mucho la edad del parque y estos coches no tienen... O sea, un coche de 2010 no tiene nada que ver en eficiencia con un coche de 2024. O sea, son 1000 veces más eficientes ahora, por lo tanto contamina mucho menos y en su cabeza debería tener sentido, pero no lo tiene. Ellos son tan fanáticos que solo no tiene que ser eléctrico o híbrido por narices. Y bueno, y además de que el tema híbrido es un poco trampa. O sea, al final un coche híbrido pues tiene su tanque de gasolina de 600 kilómetros y luego una batería pequeñita de 50 kilometritos de eléctrico. Ya me dirás tú, al final pues tiras más en gasolina, ¿no? Pues es lo normal. Pero bueno, es echa la ley, echa la trampa, ¿no? Así también se apañan los concesionarios. Los coches de combustión, Miguel, tienen fecha de muerte... 2035, supuestamente. No se van a poder vender más. Claro, pero es que lo que digo, ¿cómo vas a hacer eso si no estamos preparados para dar el salto al tema eléctrico? Es que ni siquiera es combustión, o sea, no, un híbrido tampoco te valdría. ¿Cómo vamos a hacerlo si no estamos preparados para dar ese salto a la energía 100% verde, ¿no? Y eso es lo que hay que mirar, y ya no solo porque sea inviable, sino también por el daño que hacemos a un sector tan potente como es el sector automovilístico, que representa el 10,5% del PIB, el 9%. Un sector que estuvo en crisis durante la pandemia, claro, que poco a poco ha ido... Y ya poco ha ido mejorando, pero es que parece que lo quieren hundir. El 9% del empleo es muy importante, y un sector que al final pues es a nivel mundial somos el 8º país del mundo, y a nivel europeo el 2º, después de Alemania. Entonces, que es muy potente. Con perdón, no lo jodamos. Menos mal que estamos en horario nocturno. Bueno, Alberto. se terminará destruyendo, machacando, porque todo lo que toca esta ideología woke, esta ideología del amiguismo, del buenismo, del todo es maravillosísimo, y pues termina destruyendo las cosas. ¿Los alemanes están hartos? Pues yo creo que poquito a poquito los ciudadanos de todo el mundo nos vamos dando cuenta que el cambio cromático ya no es cambio climático, ahora es el cambio cromático. Sí. Las mismas temperaturas que vemos en el telediario son las mismas que había hace 20 años, o muy similares. Lo que pasa es que hace 20 años las reflejaban gráficamente con un color, el color azul, verde, el que sea. Ahora lo ponen con rojo infierno, con Pero han llegado a negro incluso, no sé si lo has visto en algunos telediarios. Ahora me saltaba en el móvil un pequeño anuncio que decía: cuarta ola de calor. Oiga, estamos en 40 grados. Estamos en agosto. ¿Qué quieres? Es España, claro. Efectivamente, es que esto es Madrid, y 40 grados en agosto es la temperatura normal. Toda la vida, sí. Yo llevo 43 años de mi vida, que son todos los años que tengo, viviendo en esta comunidad autónoma. Sí, y es así siempre. Y efectivamente, la diferencia es que antes teníamos una máquina de aire acondicionado para toda la casa, y ahora, por suerte, pues algunos podemos permitirnos tener 3 máquinas de aire acondicionado en casa. Entonces, estás fabulosamente bien. Ahora tenemos centros comerciales donde podemos pasear. Antes no, antes o bajabas al parque a partir de las 9 de la noche o no lo hacías. En mi opinión, yo soy un negacionista, en cierto modo, del cambio climático provocado por el hombre. Por lo tanto, ¿no? Este tipo de cosas, alguna vez un viejo conocido de esta casa también comentamos que el monte, cuando se quemaba el monte, ¿no? Porque decían que
los del cambio climático decían, los ambientalistas estos, decían que el monte se quema más ahora que antes por el cambio climático. Pues oigan, no, el monte no se quema más, se quema igual. Cuando hay más problemas de sequía, mayor sequía, llueve menos, pues a lo mejor se quema más, porque el monte es más amarillo en lugar de verde, pero es una cuestión lógica. Pero es que hace 1000 años, por ejemplo, ahora dicen que se está derritiendo en algunos glaciares el hielo, ¿no? Y están apareciendo fósiles de hace más de 1000 años, o hace, no sé, miles de años, de árboles. Por lo tanto, hace miles de años había árboles donde ahora hay glaciares. Oiga, no nos volvamos locos, que cambios climáticos ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Muchos. No nos volvamos locos. En cualquier caso, esto no es un cambio climático provocado. En el caso de que exista tal cambio climático, en mi opinión no es una opinión científica, ni mucho menos, pero no es un cambio climático provocado por los hombres. Y cuando nos obligan, por lo tanto, cuando nos obligan a algo, perdemos parte de nuestra libertad. Cuando nos obligan a entrar por ese agujerito que ellos quieren que entremos, que es el agujerito del coche eléctrico, de 1000 historias. Mirad, yo tengo un coche muy pequeñito, un utilitario, y es un coche híbrido, no es eléctrico, es híbrido con gas y con gasolina. Gracias a eso tengo la etiqueta eco y puedo entrar en Madrid. Pero yo no tengo por qué utilizar el gas. Claro. Yo puedo utilizar tan solo la parte de la gasolina, y entonces si utilizara la parte de la gasolina no sería eco, sería C. Sí. Por lo tanto, entrar en Madrid sería más dificultoso en este caso que con el otro vehículo. Por lo tanto, presuponen que yo voy a utilizar el gas, pero si no lo utilizo, ¿qué? No, eso es lo que digo, la ley echa la trampa. O sea, efectivamente, por lo tanto, yo creo que al final, pues esto nos hace daño a todos, a nuestras carteras, porque para que haya bonificaciones y ayudas para pagar este tipo de vehículos, tiene que salir de algún sitio. ¿Y de dónde sale? Del bolsillo de los españoles. Claro. Por lo tanto, creo que si no estamos adaptados todavía, como bien decías, había muy pocos puntos de recarga. Fijaos, la ley de propiedad horizontal se modificó hace más de 10 años para poder instalar sin permiso de la comunidad de propietarios. Soy administrador de fincas. Entonces, para los puntos de carga en los garajes comunitarios no tenías que pedir permiso a la comunidad, simplemente tú tirabas el cableado directamente desde el contador tuyo y lo instalabas. Pero es que la instalación de ese elemento puede costarte hasta 4.000 euros. Sí, sí, una pasta. ¿Cuántos viajes tienes que hacer para consumir 4.000 euros de combustible? De un combustible diésel o gasolina. También está subvencionado eso, ¿verdad? Hay subvenciones, pero tengo conocidos, porque al final en mi profesión lo veo, tengo conocidos que llevan 2, 3 y 4 años esperando todavía la que le pague el Estado. Entonces, efectivamente, si por un lado te dicen que te vas a ahorrar 4.000 euros para comprarte un coche eléctrico y por otro lado te van a subvencionar 1.500 de 3.000, por ejemplo, para la instalación, tú los primeros 3, 4 años es que no sé si lo van a cobrar, de hecho. De momento lo único que estás haciendo es soltar dinero. Sí. Soltar y soltar. Por lo tanto, la gente, pues, es un negocio, llegará un momento en el que diga, yo aquí no entro, yo sigo como siempre. Bueno, me gustaría que viéramos rapidísimamente, porque quedan apenas 2 minutos de programa, las últimas novedades sobre David Azagra, sobre el hermano de Pedro Sánchez, que ya saben que está siendo investigado por varios delitos de corrupción. En los últimos 7 años, lo cierto es que el hermano pequeño de Pedro Sánchez llevó a cabo un incremento patrimonial de nada más y nada menos que 1,7 millones, que no es capaz de justificar, entendemos, porque mudó su residencia fiscal a Portugal hace 2 años y, por tanto, hay varias de sus actividades de las que hemos perdido la pista. La juez, mañana lo hablaremos de forma más detallada, tiene ahora puesto el ojo en esta propiedad que adquirió David Azagra en Bangkok, una ciudad en la que estuvo cuando se pidió una excedencia hace 3 años. Fue el momento en el que incrementó su patrimonio y hablamos de un ático que no está nada mal, la verdad. Se trata, como decimos, de un ático, de una propiedad inmobiliaria valorada nada más y nada menos que 500.000 euros y 250 metros cuadrados. Ojo que dentro de todas las propiedades que tendría David Azagra constarían también 2 pisos en Madrid, 1 en San Petersburgo, un palacete en Elvas.
Mucho se tiene que aclarar sobre este tema, sobre ese incremento patrimonial que él no es capaz de justificar, y ojo porque este tema va a dar mucho que hablar seguro a la vuelta de verano. Miguel, Alberto, no nos queda casi tiempo para comentar este tema, el tema de Begoña Gómez. Son muchos los casos de corrupción que acechan a Pedro Sánchez, pero seguro que en los próximos días tenemos oportunidad de hablar de ello. Muchísimas gracias por vuestras opiniones, por acompañarnos aquí en la reacción abierta del verano. Ya saben que mañana tienen una cita a las 12 con Beatriz Dávila. Les contaremos de primera mano esa investidura de Salvador Illa, la vuelta de Puigdemont, y conmigo aquí les espero a las 10 menos cuarto como cada día. Que descansen y gracias.